Listo. Quería comentarles antes de empezar que esta sesión es la segunda parte de investigación de mercados, ¿no? Estas herramientas que estamos aprendiendo en esta oportunidad van a servir para que la clase 5, que la van a hacer conmigo, podamos entrar a profundizar más en cómo utilizar estas herramientas en las metodologías ágiles, como el Design Thinking, el Customer Experience, que vamos a aprender durante el curso, ¿sí? Pero esto, como les digo, son herramientas que probablemente algunas pues ya estaban familiarizadas con ellas, hay otras que por ahí van a ser nuevas. No se trata de ninguna metodología ágil por el momento, como les digo, son herramientas que se pueden utilizar en investigación de mercados, ¿sí? Y ya insisto en que la próxima sesión, que es la sesión 5, vamos a aprender a cómo utilizar todo lo que hemos aprendido en estas dos clases de investigación de mercados con Claudia, pues se pueden llevar también al uso de estas metodologías. Entonces, sin más que decir, yo les dejo con Claudia, ella es especialista en marketing, y nos va a enseñar esta segunda parte de investigación de mercados que espero sea provechosa para ustedes. Adelante, Claudia. Gracias, Dante. Buenos días a todos. Si me escuchan bien, vamos a empezar el día de hoy con esta sesión número 4 ya. Les voy a compartir mi pantalla. Como saben, pueden, en algún momento de la sesión voy a pedir algunos comentarios, los cuales pueden dejar en el chat. Los micrófonos van a estar apagados, pero quien desee tomar la palabra lo puede notificar en el chat y yo voy a estar atenta para que pueda activarles el audio a cada uno y así mantener el orden de la presentación. Bien, para empezar, sobre el curso de metodologías de vanguardia para la generación de estos pequeños emprendimientos, esta es la sesión 4 de las 10 exposiciones que vamos a tener. Como bien decía Dante, es más que todo es una investigación de mercados de la segunda parte para poder ya transformar aquellos datos que tenemos, que hemos aprendido a hacer en la primera sesión, para esa segunda sesión poder desarrollarlo un poco más y así poder crear los siguientes modelos que vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver sobre todo los resultados de la investigación de mercado, que hemos realizado un prototipo, luego el mapa de empatía, el Customer Journey Map y el Buyer Persona. Para recordar un poco cómo recolectamos los datos, partíamos de una investigación cualitativa, las cuales se basaban en entrevistas a especialistas, como también entrevistas a usuarios. Se acuerdan que podrían ser presencial y ahora por esta nueva coyuntura todo era virtual, como también los focus group, que eran, se recuerdan, de 6 a 8 personas, en las cuales se hacían mediante grupos homogéneos para poder recabar así información. Todas estas se validaban mediante una investigación cuantitativa mediante cuestionarios. Bien, pero la pregunta principal es cómo nosotros podemos transformar estos datos en un principal hallazgo. Bien, nosotros tenemos con el caso de Martín esos principales y posibles escenarios, ¿no? Con dos posibles segmentos, la cual era la gran pregunta en la sesión pasada, ¿no? Si no sabemos enfocarnos en los estudiantes de 13 a 24 años que tengan clases virtuales, o en las personas de 35 a 65 años que laboren bajo la modalidad del teletrabajo, ¿no? En estos dos posibles escenarios en los cuales se podría desarrollar el, el modelo de negocio de mercado y su pequeño emprendimiento de Martín. Cuando nosotros tenemos estos dos posibles escenarios en los cuales podamos desarrollar nuestra idea de negocio, no significa de que el otro esté descartado, ¿no? Significa que vamos a enfocarnos principalmente en uno de ellos y luego mediante en el transcurso del tiempo podemos también incurrir en ese otro segmento del mercado para poder hacer nuestro negocio mucho más grande. Algunos hallazgos que tuvimos en el Focus Group, recuerden que en el Focus Group no solamente se obtienen datos, sino también pequeños insights, ¿no? Que puede partir desde lo más general a lo más específico, ¿no? Que podría ser también una parte emocional, ¿no? Por ejemplo,
Algo emocional que que podemos sacar de los focus group es en este tema, ¿no? De la virtualidad, tanto en el trabajo como también en los estudios. Es, por ejemplo, que extraño a mis compañeros y a la compañía y afinidad que se generaba. Cuando nosotros hacemos la recolección de datos de tanto de los focus group como de las entrevistas, eh, en el caso de los focus group, se puede, se puede sacar una pequeña conclusión de algunas frases o diálogos que se van formando mediante esta breve reunión para poder resumirlas, ¿no? Porque como bien saben, en los focus group no solamente hay una persona, sino que también son varias personas. Entonces, tratando de resumir, podemos detectar que una frase muy repetitiva, ¿no? Extraño estar con mis compañeros y la compañía y afinidad que se generaba, ¿no? Tanto la virtualidad no permite esa fraternidad que puede haber con un compañero de trabajo, con un compañero de estudio, que puede también hacer un poco más fría esta etapa de trabajo, esta etapa de estudio. Otro hallazgo, ¿no? Es complicado concentrarse desde casa y estar en un mismo lugar todo el tiempo es muy monótono, ¿no? Esto puede llegar a saturar muchas veces a las personas y al saturarlas también pueden bajar su desempeño en lo que es el trabajo laboral o el estudiantil. Otro es, a veces mi computadora tiene fallas y esperar una cita con los de tecnología de mi trabajo me retrasa porque somos muchos, ¿no? Y eso es algo que puede pasar muy a menudo, ¿no? En las empresas pueden trabajar de 50, 100 personas, infinidad de personas, pero siempre el área de tecnología no va a estar precedida por una persona para cada problema, ¿no? Es una persona para 5 o 10 problemas diarios o semanales en los cuales no solamente se retrasa la persona en su labor diario, ¿no? Sino que esta también puede desencadenar toda una cadena de tareas retrasadas, y en lo cual muchas veces se ve que por no tener alguien a quien nosotros podamos acudir mediante esa nueva modalidad de trabajo, es de que las personas también al retrasarse se quedan muchas más horas trabajando. Por ejemplo, también es difícil dividir las tareas del hogar con el trabajo estando aquí todo el tiempo. Recuerden que podíamos hallar algunos insights. Recuerdo bien que en la clase pasada hubo un comentario similar a este, ¿no? Nos mencionaron, ¿no? Es un poco tedioso trabajar desde casa y estar al mismo tiempo tal vez con mis hijos o con mis demás familiares. Un último hallazgo que hemos encontrado es que a veces digo que sé utilizar algunas herramientas por miedo a que contraten a otro, ¿no? Eso puede pasar y seguramente está pasando mucho, ya que ante esta situación crítica, política y económicamente, muchas personas tienen miedo a perder su trabajo y no saber algunas herramientas o ser un problema, ¿no? Muchas veces las personas piensan, ay no, si pido mucho tiempo al DTI, la empresa va a pensar que le estoy costando caro, que estoy haciendo muchos reprocesos, que me estoy equivocando yo. Entonces, eso puede tal vez dar un mal aspecto y para la persona eso puede generar un miedo y un temor. Entonces, mediante estos pequeños hallazgos, que en este caso, ¿no? Por el caso del el ejemplo práctico ha sido bastante hipotético, pero no quita de que yo misma con mi compañera Dante hayamos tenido que hacer algunas preguntas, ¿no? Para que esto no se escape de la realidad. Hallazgo de las entrevistas. Cuando uno hace las entrevistas, las respuestas que se dan tienen que ser tal cual la persona haya respondido. Y eso es para que no se transgiverse la información. Además que las entrevistas, como bien saben, son de una sola persona, así que es mucho más fácil centrar la información. Por ejemplo, ante la pregunta que planteamos en la semana pasada en las diapositivas, era cuál es la mayor dificultad de estudiar desde casa, ¿no? Por ejemplo, una entrevista a Jorge de 15 años, estudiante de quinto de secundaria, ante esta pregunta, tal cual él podría responder, ¿no? Jorge, no se me hace complicado navegar por internet y las herramientas que me enseñan mis profes las aprendo al toque.
Pero lo que me complica es que cuando tengo alguna desconfiguración o instalar nuevos programas y liberarla de virus, etcétera, y salir un técnico no me da la confianza contratar cualquier técnico. En mi cole no hay un soporte. Entonces podemos de aquí sacar la información de que Jorge, como muchos estudiantes y personas de su edad, ¿no? Siempre son más predispuestos a aprender y a entender más lo que son las tecnologías, pero como bien lo dice Jorge, eh, puedo ser muy bueno en esto, en saber las herramientas, en aprender rápido algunas configuraciones, pero cuando se trata de instalar algo o cuando mi computadora se desconfigura, ahí ya no sé mucho qué hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jorge de 15 años, lo primero, por ejemplo, que podría hacer es decirle a sus padres, ¿no? Y se han desconfigurado eso, y ellos podrían bien ayudarlo, o cuando se le escapa de las manos, ahí sí tuvieran que contratar a un técnico, ¿no? Pero en esa coyuntura es complicado, ¿no? Desplazarse hasta un centro de atención o hasta dejar entrar a alguien a tu casa, ¿no? Es bastante eh, complicado tener la confianza de dejar entrar a alguien a tu casa como también de salir, ¿no? Aún seguimos en una etapa crítica de esta pandemia y coyuntura en la cual no es convenible arriesgarnos a salir o dejar entrar a alguien, ¿no? Es una preocupante para todos, no solamente para ese joven de 15 años. Y para agarrar un poco del otro segmento, ¿no? Una María, una señora de 55 años, su situación es esta, ¿no? Antes trabaja en atención al usuario en un hospital, pero antes lo hacía presencialmente, ¿no? Y ahora todo es virtual. Su situación de ella es que ahora recibe todo por correos electrónicos o por teléfono. Entonces, ante esta pregunta de cuál es la mayor dificultad de trabajar en casa o desde casa, María responde, tal cual lo plantea así. Son muchas cosas, la verdad. Desde organizarme como mamá y tener que atender a las personas. Antes era más fácil. Tenía que llenar formularios, algunos en físico y otros en la PC, pero tenía la información en la mano. Ahora todo es por correo y se me complica la vida. A veces se me pierden los correos, me demoro escaneando, los clientes me envían sus fotos en imagen y no en PDF. Mis hijos me tienen que ayudar con algunos programas en internet para poder adjuntarlos, pero a veces ellos están en sus cosas. Y bueno, me demoro más buscando yo sola la solución, ¿no? Ese es el caso de muchas personas que antes tenían su trabajo presencial, ¿no? Entonces, al llenar formularios, por ejemplo, de salud, todo era en presencial, ¿no? Entonces, cualquier duda o consulta que tenías a lo que te decía la persona, tú podías resolverla al instante. No pasaba ni un minuto que te das cuenta de que lo que te está diciendo no concordaba con el formulario o las preguntas que habían en esa ficha, podías decirlas y la persona te podía responder. En cambio ahora, no, el proceso es mucho más largo, ¿no? Si tengo alguna duda, si veo que está mal algo que ha llenado el cliente y para que no se le rechace la solicitud que puedan pedir, en este caso del trabajo de María, ella tuviera que responder nuevamente el correo, tuvieran que probablemente enviarle nuevamente la ficha, ¿no? Entonces, no siempre la persona con la cual estás atendiendo maneja las mismas herramientas que tú, ¿no? Por ejemplo, es un caso común lo del PDF, ¿no? Al cliente le puede ser más fácil tomar solamente una foto desde su teléfono, pero esa foto no es compatible, esa imagen no es compatible con la que tú tienes que subir a tu sistema, ¿no? Entonces, ahí tienes que saber y usar nuevas herramientas, nuevas páginas para poder convertirlo, ¿no? Y tal vez María de 55 años o Talía de 35 años, sin importar la edad, no sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde podría entrar Martín a resolver esos problemas, ¿no? Brindándoles algún tipo de asesoría ante los pequeños problemas que puedan destacar sus principales clientes y usuarios, ¿no?
ante esta nueva novedad. Buenos días a todos, seguimos saludando. Entonces, esos son los principales hallazgos de las entrevistas en lo cualitativo, ¿no? Recuerdan que decíamos de que lo cualitativo siempre se tenía de que confirmar con preguntas cuantitativas para poder tener un análisis basado en datos estadísticos. Entonces, vamos a pasar a ello. Por ejemplo, los resultados de las encuestas, ¿no? Esto sirve para poder, por ejemplo, en esta pregunta, ¿no? ¿Estarías dispuesto a contratar a una persona para que te ayude a resolver tus problemas técnicos? Lo hemos dividido por edades. Recuerden que habían preguntas de filtro, en las cuales lo principal eran las edades para saber a qué tipo de segmento podríamos dedicarnos, ya que tenemos dos tentativos. Entonces, de los cuales, por ejemplo, con respuestas afirmativas, es el cual sí estaría dispuesto a contratar un servicio similar al cual me están ofreciendo. De 13 a 17 años respondieron un 7.4% que estarían dispuestos a contratar un servicio. De 17 a 23 años, un 11.1%, y de 23 a 25 años, un 18.5%. Y de 25 a 45 años, un 29.6%. Y de 45 a 65 años, un 33.3%. Entonces, en los cuales yo puedo detectar que mi principal segmento, recabando a los dos más votados o los dos que han tenido más predisposición a tener un servicio similar, es las personas de 45 a 65 años. Bien, entonces nos vamos a centrar en este segmento, es decir, al menos en esta etapa de transformar la información, nos vamos a dedicar a esas personas. En los siguientes análisis del mapa de empatía, del buyer persona y el customer journey map. Y ante la pregunta, ¿no? ¿Qué cree que le puede resultar más difícil del teletrabajo, ¿no? Esa pregunta que fue enfocada a este grupo de edad, respondieron ante las siguientes posibles dificultades, ¿no? De elaboración de reportes, la comunicación con mis jefes y compañeros, las videollamadas y conferencias, el ingresar a diversas plataformas, solucionar mis fallas técnicas, ¿bien? Y lo más votado, lo más resaltante que hay de dificultad entre ellos es sobre solucionar mis fallas técnicas, y puede ser, no es ajeno a la realidad, ¿no? De todas maneras, siempre hay tutoriales, siempre hay alguien que te pueda dar un datito y ahí ya poder desencadenar más soluciones, ¿no? Pero las fallas técnicas es lo que sí o sí necesitamos a alguien que nos apoye, ¿no? A alguien externo a nosotros si no sabemos cómo solucionarlo. Y otra, la segunda más votada, ¿no? Es elaborar mis propios reportes, ¿no? Eso puede suceder mucho más en las personas que sí se les hace totalmente nuevo utilizar una computadora, o si el cambio de trabajo de lo presencial a lo remoto les ha movido muchos procesos en su trabajo, ¿no? Esto tal vez no es muy recurrente en personas que ya hacían trabajos, por ejemplo, de administración, o bastantes operativos ya en la computadora en sus trabajos, porque ciertamente ya lo hacían desde el trabajo, no solamente han mudado, como bien dice, su computadora del trabajo a su computadora a su casa, ¿no? Y todo sigue exactamente igual, con algunas nuevas modificaciones, pero que no ha hecho que todo sea muy, muy nuevo, ¿no? Pero para algunas personas sí, ¿no? En el caso de María, ¿no? Que ella dice, ¿no? Que antes ella llenaba la mayor parte de sus documentos en físico, pero ahora todo lo hace mediante Word, Excel, como bien pueda ser el caso. La tercera más votada es ingresar a diversas plataformas, ¿no?
Y el principal problema aquí también puede ser es de que ellas también han ido cambiando, ¿no? Ellas también, al haber las mismas plataformas de internet, los creativos, los técnicos, al haber tenido mucho más acogida, los usuarios han tenido también que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, ahora Zoom con las nuevas, la pizarrita, eh, compartir pantalla con audio, ¿no? Antes que tal vez al inicio o antes de esa nueva coyuntura no tenían y ahora sí, ¿no? Porque al tener más usuarios tienen que mejorar y se van también adaptando a los clientes que va teniendo, ¿no? Sobre todo al sector educativo. Pero ¿cómo procesamos esta información, no? Entonces vamos a ver lo que es el mapa de empatía con el buyer persona y el customer journey map. Les voy a ir en cada etapa indicando qué herramienta, qué es información que hemos recolectado anteriormente y que hemos estado explicando se va adecuando a estas herramientas. Si no hay consultas y preguntas, saben que las voy a estar leyendo en el chat. Bueno, empezamos con la primera. El mapa de empatía, ¿no? ¿Qué es el mapa de empatía? Es una herramienta que tiene como objetivo principal plasmar lo que conocemos de nuestros clientes a través de estos 6 elementos que vemos en el cuadro, ¿no? Ya seguramente algunos lo han visto, se asemejan un poco a él, lo han escuchado también en anteriores presentaciones que hemos tenido, ¿bien? Pero esta información que plasmaremos en este mapa es producto del estudio al usuario que desarrollamos en técnicas anteriores, es decir, en los focus group y en las entrevistas, como también, ¿por qué no?, en la observación. ¿Se acuerdan de que en la sesión pasada tocamos el tema de la observación, ¿no? Que Martín se iba a ciertos grupos de Facebook, leía algunas publicaciones de los periódicos que recolectaba algunos datos, no solo estadísticos, sino también del comportamiento que están teniendo ahora las personas, tanto en el teletrabajo como también en el telestudio. Para empezar el mapa de empatía, empezamos con la parte superior, qué piensa y siente. Bien, ¿qué piensa y siente? ¿No? ¿Qué piensa y siente nuestro posible cliente o nuestro entorno? Bien, en esta parte de aquí nos centramos en lo que realmente le importa a nuestro posible cliente, sus principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. Para ello, podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué le importa realmente? ¿Cuáles son sus sueños? A ver, Castro nos dice, ¿algún programa en línea gratuito para desarrollar un mapa de empatía? No hay un programa en línea que brinde cómo hacer el mapa de empatía tal cual, pero esta es la misma plantilla para todos los mapas de empatía. ¿Bien? Siempre se dividen en estos 6 bloques que se pueden, que podemos brindarles nosotros esta plantilla para que puedan desarrollarla en, con sus alumnos, no hay ningún problema. Es una plantilla, es universal para todos y se puede ir llenando, la pueden imprimir, la pueden llenar en una hoja de papel o también la pueden ir llenando, aumentando cuadritos, ¿no? No hay una plataforma que te lo haga en línea, ¿no? Automáticamente. Puesto de que cada uno va implementando sus ideas, recuerdo, va investigando o consultando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué le puede motivar, no? Puede motivar, no sé, aspiraciones personales, de reconocimiento, temas relacionados a la superación de su trabajo y su familia, ¿no? Aquí es una investigación bastante
interiorizada, ¿no? Se tiene que ver más allá de lo que los clientes puedan dar como datos en una encuesta, ¿no? Por eso es importante también resaltar las investigaciones cualitativas, porque es ahí donde nos brinda los datos, los insights, así como hemos sacado en los hallazgos del focus group, ¿no? Son aquellos pequeños datos que nos pueden ayudar a hacer un servicio mucho más diferenciado, ¿no? Que le preocupa, algunos miedos, frustraciones que pueda tener, qué realmente le importa, ¿no? Muchas personas pueden decir, por ejemplo, en el tema del teletrabajo, ¿no? A mí me importa de hacer mi trabajo bien, ¿no? Pero ¿es realmente eso? ¿O lo que te importa realmente es de que es no perder tu trabajo, ¿no? Es algunos hallazgos que podemos tener y solamente se hacen mediante la observación, conversando, haciendo consultas a las personas que se asemejen a tu segmento y tipo de cliente. Sí, el mapa de empatía está orientado al usuario. ¿Qué oye? Lo que dicen las personas que influyen en sus decisiones están en su entorno, ¿no? Las personas siempre son bastantes influyentes y se dejan siempre influenciar también, ¿no? Y esto es lo que debemos detectar, ¿no? Porque nosotros tenemos a los que son nuestros clientes, pero su entorno es también nuestros posibles clientes. Recuerden que siempre el boca a boca es lo que puede tener más repercusión con respecto a tener nuevos clientes, porque es lo que las personas siempre se van a influir, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas preguntas que se podían hacer para detectar estos, estas partes del mapa de empatía es qué escuchan en su entorno, ¿bien? Qué le dice su gente, quiénes le influyen y a través de qué medios, ¿no? Eso es importante para saber a partir de qué medio puedo lanzar mis promociones, puedo lanzar mi producto o mi servicio. A ver, algunas preguntas. El mapa de empatía es el resultado de la entrevista. No necesariamente, es más que todo es una herramienta en la cual nos puede ayudar, ¿no? De la entrevista yo puedo sacar ciertas actitudes o preferencias que mi posible consumidor puede estar teniendo y yo pueda aplicarlas en el mapa, ¿no? Eh, ¿Qué es un mapa de empatía de innovación? Bueno, este mapa de empatía podría ser semejado a un servicio o producto que aún no está en el mercado y que yo quiero empezar a realizar. Bien, les voy a dar algunas pautas. Cuando yo quiero realizar un mapa de empatía, por ejemplo, puedo hacer un brainstorming con mis estudiantes, de las cuales yo ya tengo mi servicio o producto en un prototipo y yo empiezo así a ser posibles usuarios, ¿no? Mi brainstorming me creo tres personas, ¿no? Con distintas características y yo a ellas les pongo un nombre. ¿Por qué les pongo un nombre? Para así poder hacer una personalización. Entonces, por ejemplo, si yo soy María de 55 años, ¿qué es lo que oigo? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo oigo de que la estabilidad económica está muy inestable. Entonces yo sé de que también puede que haya trabajos que las personas van a perder hoy, ¿no? Entonces yo sé, yo escucho en mi entorno todo ese tipo de noticias, ¿no? Entonces ahí se van a poder basar, como bien le dice Whitmer, pueden partir de sus preguntas o relacionarlas también al producto o servicio. Otra pregunta que nos dicen, ¿las preguntas son personales del cliente o las preguntas deben estar relacionadas a la idea de negocio? Y gracias, Roxana. Como decíamos en la clase pasada, al momento de hacer nuestras entrevistas o focus group, siempre partimos de lo más general a lo más específico y al último les vamos incluyendo bastante lo que es la estrategia de negocio. El mapa de empatía está generalmente centrado a lo que es el cliente, ¿bien? No tanto con nuestra idea de negocio,
pero va centrada a las características del cliente que puedan influir en en la, en el desarrollo de mi negocio. Cuando nos referimos ya a la relacionada idea de negocio, es cuando ya estamos armando, por ejemplo, un link canvas o una propuesta de valor. Bien, el mapa de empatía es la primera parte en la cual se podría desarrollar un link canvas. Bien, porque recuerden que en el link canvas nosotros resolvemos, ¿no? Resolvemos algunos problemas en la propuesta de valor. Entonces, el mapa de empatía nos ayuda a eso. Es más personal al cliente y ya un link canvas o un mapa de valor es lo que nos ayuda a relacionarlas con las ideas de negocio. ¿Qué es lo que ve? Aquí vamos a hacer lo que es una descripción de lo que ve el cliente en su entorno, ¿no? Por ejemplo, qué aspecto tiene, qué lo rodea, quiénes son sus amigos, a qué tipos de ofertas está expuesto diariamente en contraposición a todas las ofertas del mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, a María, que es nuestro principal ejemplo, a ella le pueden tocar varias ofertas de diversos servicios, ¿no? Pero ¿cuál es la que a ella le llama la atención, ¿no? Que nosotros, muchos estudios nos dicen, ¿no? Que nosotros nos llama más la atención y claro está a lo que nosotros nos hace falta, a lo que nosotros nos falta mejorar, ¿no? Por ejemplo, si ella está navegando en Facebook, ¿no? Y les salen anuncios, por ejemplo, del marketplace. Servicios de asesoría de inglés, ¿no? Y ella sabe inglés, entonces a ella no le llama la atención eso, o si bien sabe o bien no sabe, no le motiva a aprender tal vez. Entonces a ella esa noticia, esa publicidad la pasa de largo. Pero si le sale, por ejemplo, a María que tiene dificultades para lo que es ofimática, un ejemplo, entonces a María ese curso de especialista en Excel le va a atraer, ¿no? Entonces, para ella eso va a ser más que una novedad, va a ser una necesidad. Entonces, ese tipo de ofertas es la que, por ejemplo, a María le resultan más atractivas. Bien, ¿a qué problemas se enfrenta? ¿No? Entonces, María ve, por ejemplo, bastante, ¿no? Esa imagen, ¿no? Siempre uno cuando está en un ambiente laboral, ¿no? Siempre ve a su compañero, ¿no? Entonces ve que su compañero, por ejemplo, puede destacar más en ello, ¿no? Entonces, de todas maneras, en un ambiente laboral hay un ambiente competitivo, ¿no? Entonces, ella puede ver que su compañero de al lado, que ya no está de al lado, pues no es todo por teletrabajo, sabe de que, por ejemplo, en reuniones, él puede destacar en algunos reportes, ¿no? Ve que su compañero, sus gráficos son más bonitos, están más detallados, más procesados, tiene un análisis mucho más específico en algunos reportes que le han pedido sus superiores, ¿no? Entonces, María puede ver eso, ¿no? Puede ver eso, ¿no? Que sus compañeros tienen tienen sus herramientas de Excel, por ejemplo, más desarrolladas, utilizan herramientas que ella no conoce, ¿no? Entonces, ella va viendo eso, ¿no? Entonces, se puede plasmar en la siguiente idea, ¿no? Veo que mis compañeros de trabajo conocen algunas herramientas que yo no, y lo he evidenciado en algunas reuniones, en la presentación de algunos reportes, ¿no? Eso puede ser algo de que ella pueda ver. Exacto, con índice Wilmer, con estas preguntas te pones en el lugar de tus clientes o usuarios. Por eso era importante cuando le decía, cuando teníamos, por ejemplo, 3 prototipos de clientes y hacíamos el brainstorming y a cada uno le poníamos un nombre, porque al ponerle un nombre tú ya te estás poniendo en la piel de María, en la piel de Juan, en la piel de las personas que tú estás investigando y pensar como ellos. Por eso decíamos de que en una investigación era clave ser bastante imparcial. Bien, gracias Wilmer. Y ahora, por ejemplo, ¿qué dice y qué hace? ¿No? Aquí va bastante lo que dice Wilmer, ¿no? Imagina qué diría o cómo se comportaría el cliente en público y presta especial atención
a las posibles incongruencias entre lo que dice el cliente y lo que piensa o siente en realidad. Y eso es algo bastante complicado y difícil de detectar, ¿no? Por ello es de que esa etapa, por ejemplo, se utiliza bastante este mapa de empatía en la etapa de empatizar de Design Thinking, porque ahí nosotros hacemos una co-creación con el cliente, ¿no? La co-creación de que el cliente me va a dar algunos datos y yo en base a ello voy a ir generando estas pequeñas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su actitud? Y eso se puede sacar bastante, ese mapa de empatía, para empezar, se puede hacer antes o después de plantear un negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es su actitud, no? Esa pregunta podría funcionar bien cuando yo ya tengo un negocio planteado, ¿no? ¿Cuál es su actitud frente a alguna parte o algún proceso del servicio que yo le voy brindando, ¿no? Se le ve contento, está un poco reacio, hay alguna dificultad, ¿no? Entonces ahí podríamos empaparlo, ¿no? Un poco con lo, con lo que es en la idea de negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es su actitud de María, ¿no? María puede ser una persona que esté predispuesta a aprender o no, ¿no? Puede ser una persona reacia al cambio también, entonces podríamos ponernos en estos diversos escenarios. ¿Cómo se comporta? Y eso podríamos sacarlo del focus group, ¿no? Las personas en el focus group muestran ciertas actitudes ante algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si en la pregunta, ¿no? ¿Qué le dificulta más en su trabajo, ¿no? Donde que mm, Mijael en el focus group, ¿no? Inventemos un nombre de una persona en el focus group, cuando le preguntaron esta cuestión, ¿no? ¿Qué le dificulta en el trabajo? Él no haya respondido de una manera muy amigable o muy positiva, ¿no? ¿Qué le dificulta el trabajo? Y diga algo así como, ay, me dificulta hacer los reportes, me molesta tener que hacer cuadros todo el tiempo y veo que mis demás compañeros siempre los hacen más bonitos y en cambio yo no sé cómo hacerlo. Prefiero ya no hacer nada y solamente hacer mis reportes ya no tanto por cuadros, sino simplemente escritos. Entonces, nosotros podemos ahí detectar que tiene un comportamiento negativo, ¿no? Ante esta dificultad. Entonces, tal vez eh, este grupo de personas como Mijael, que no son tan reacias a aprender, no sean parte de nuestros segmentos de clientes o las características que yo necesito para poder desempeñar esta idea de negocio, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, otra pregunta, ¿no? ¿Qué podría estar contando a los demás también, ¿no? Eh, ¿qué, qué, este, ¿Qué ideas comparte con sus compañeros, ¿no? Si hacen una guerra entre ellos, a sus jefes, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones tienen también? Entonces, todo eso se va recolectando mediante cómo tú vas viendo las reacciones que van teniendo los focus group, o también mediante la observación de tu propio ambiente también, ¿no? En tu propio ambiente de trabajo, tú también puedes irte respondiendo estas preguntas y luego ir aportándolas con las demás personas en una lluvia de ideas. A ver, hay unas preguntas, por ejemplo, me dicen, eh, ¿este mapa de empatía se guía hacia nuestro producto y servicio? Sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a resolver un mapa de empatía con respecto al servicio que quiere armar Martín y ahí nos vamos dando cuenta de cómo podemos ir armándolo. Se puede aplicar varias veces el mapa de empatía o a varias personas, más que a varias personas, a varios grupos de clientes, ¿no? Por ejemplo, si yo detecto en mi servicio eh, diversos tipos de clientes, ¿no? Por ejemplo, los clientes enojados. Entonces voy a hacer mi mapa de empatía de las personas que no están conformes de mi servicio.
Y luego voy a hacer un mapa de partida de las personas que está conforme con mi servicio. Y también con algunas características, ¿no? Por ejemplo, un mapa de empatía de personas jóvenes, de personas un poco más adultas, con algunas características diferentes. ¿Y eso por qué se hace? Porque no todas las personas eh, van a pensar igual, y mucho menos van a pensar igual con diferentes características demográficas, ¿no? Con respecto a la edad, sobre todo a la edad y algunas características psicográficas con respecto al estilo de vida. Así que se pueden hacer varios mapas de empatía que que estén enfocados en ciertas personas con ciertas características y para ciertos productos y servicios. Y ahora algo del mapa de empatía, ¿no? Que ya es más o menos algunos resultados, ¿no? ¿Qué esfuerzos hace el cliente, ¿no? ¿Cuáles son sus mayores frustraciones? ¿Qué obstáculos se interponen entre el cliente y sus deseos o necesidades? ¿Y qué riesgo teme a asumir, ¿no? Eso es algo que se va ya enfocando también tanto en la cualitativa como la cuantitativa, ¿no? Porque ahí recuerdan que hemos hecho esta, este resultado, ¿no? De qué le puede resultar más difícil en el trabajo. Entonces yo puedo poner, ¿no? Solucionar mis fallas técnicas. Es el mayor esfuerzo que hago. Mi mayor frustración, mi mayor miedo, ¿no? Solucionar que justo el día que tenga que hacer una presentación, mi computadora no funcione, no puedo entrar a este navegador, necesito a alguien que me ayude y obviamente los GTI van a estar ocupados. Entonces ese puede ser mi mayor miedo, ¿no? Eso me puede generar mucho lo que es la ansiedad. Otra. ¿Qué resultados obtiene el cliente? ¿No? Piensa en algunas estrategias que podría utilizar para alcanzar tus objetivos, ¿no? Y estos dos últimas partes del mapa de empatía están bastante elaboradas en lo que es el mapa de valor, ¿no? En la propuesta de valor. Por ejemplo, ¿qué desea o necesita conseguir en realidad, ¿no? Ya, yo ya sé qué dice, qué piensa, qué siente, qué oye, qué escucha, pero ahora qué desea o necesita conseguir en realidad, ¿no? Aquí podemos plantearnos ya la propuesta que podemos darle al cliente, a nuestro posible usuario, para resolver todos sus inconvenientes, ¿no? ¿Qué desea o necesita, ¿no? Entonces, Martín desde ya sabe de que las personas necesitan una asesoría. ¿Qué, qué haremos? ¿Qué haremos utilizar para medir el éxito, ¿no? Podríamos usar luego más adelante lo que es el Customer Journey Map, que vamos a ver, para poder determinar qué puntos estamos siendo buenos y en qué puntos estamos haciendo mal, ¿no? A ver, para cerrar, vamos a leer unas preguntas. Dice, ¿el mapa de empatía es individual o se puede hacer grupal, ¿no? Se puede hacer grupal, como bien les digo, con un cierto grupo que tenga las mismas características de personas. El mapa de empatía se detalla a resultados individuales o grupales. ¿Bien? Es similar. A ver, dice, el mapa de empatía es como tu resumen, como tu síntesis, organizas esas respuestas por grupos según características de personas o qué servicios se inclinan, para ello utilizas las notas para organizarlas, exactamente. Los psicólogos también se pueden aplicar con los mapas de empatía, por ejemplo. Sí, ¿no? No soy psicóloga, pero podría hacerse. Eh, Dice, primero aplicas las técnicas de recojo de información, luego puedes aplicar el mapa de empatía para organizar esas respuestas en función de esas preguntas. Sí, efectivamente, en algunas preguntas en las entrevistas, el focus group, se pueden detectar algunos rasgos de la personalidad de las personas en las cuales yo puedo determinar algunas etapas del mapa de empatía. Bien, como bien le digo, se hace más que todo en una lluvia de ideas, ¿no? Con no solo una persona, sino con varias personas, ¿no? En un grupo de estudiantes, por ejemplo, pueden decirles, ¿no? Bien, vamos a hacer esta herramienta del mapa de empatía, para la cual primero hay que hacer una lluvia de ideas, ¿no? Se preguntan, se imaginan una situación y un usuario, ¿no? Alejándonos tal vez un poco de Martín, por ejemplo, un usuario de una peluquería, ¿no? Por ejemplo, a ver,
estamos en un servicio de peluquería, hay que realizar un mapa de empatía. ¿Qué dice, piensan las personas con respecto a este servicio? ¿No? Entonces tú puedes decir, ¿no? El servicio de peluquería puede ser tal vez un poco peligroso porque estoy en contacto con la persona y me puedo contagiar tal vez de COVID. O qué dice o qué piensa y hace, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? De que, ay, me puedo contagiar, pero de todas maneras voy a ir a la peluquería porque necesito cortarme el cabello, o en otro caso, otro tipo de personas, ¿no? Mejor me lo corto en mi casa, ¿no? Yo misma resuelvo esa inquietud. Entonces, desde ahí, es una falla ortográfica, disculpen, es qué herramientas se utilizarían para medir el éxito. Bien, entonces aquí armamos, por ejemplo, nuestro mapa de empatía con respecto al servicio de que Martín quiere hacer, ¿no? Quiere resolver. Por ejemplo, ¿qué piensa, no? ¿Qué piensa mayormente su público objetivo en tanto a las personas de 35 a 65 años, ¿no? ¿Qué piensa? Si hace bien su trabajo, no le buscarán un reemplazo en su trabajo. Y mientras más habilidades informáticas tenga, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque va a ser mejor su desenvolvimiento en su mismo ambiente laboral. ¿Qué siente, no? Siente miedo que con esta coyuntura tener que ser una carga en su trabajo pueda generar reprocesos que a los jefes no les guste. ¿Qué ve, no? Ve que sus compañeros tienen en quién apoyarse. Ese es en el caso de las empresas que tienen un área de tecnología mucho más eficiente, ¿no? No todos corremos con esa misma suerte, por ejemplo. Por eso mismo dice abajo, ¿no? Que algunas empresas tienen un soporte técnico. Hay algunas que no tienen, ¿no? Hay algunas que sí tienen, pero no es lo suficiente y algunas que están en cero. Otra acción que observa es que cada vez salen nuevas herramientas y estas se actualizan constantemente. Y eso, por ejemplo, me pasó a mí la semana pasada. En el Google Meet ahora hay nuevas opciones, la plataforma es distinta, ¿no? Y siempre hay una etapa en que vas investigando, vas viendo, ¿no? Pero tal vez para algunas personas esto se les hace mucho más complicado, ¿no? Que oye, ¿no? Que esta modalidad de trabajo se va a aplicar incluso después de las pandemias. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos una notita del diario Gestión que decía más del 77% de empresas va a seguir aplicando esta modalidad de trabajo durante todo este año? Y también hay otros estudios que dicen de que esta modalidad ha venido para quedarse. Entonces, como bien decíamos, ¿no? ¿En qué oye? Es más que todo de su entorno, de sus áreas de influencia, ¿no? Por ejemplo, esta María o justo ese segmento de mercado, como bien son personas mayores, siempre van buscando información en los periódicos, van leyendo notas, artículos y se van empapando del tema, ¿no? Indirecta o indirectamente, ¿no? Entonces van teniendo esa información, ¿no? De que esa modalidad de trabajo va a quedar. Bien, le importa su trabajo. ¿Qué dice? ¿No? Que le importa su trabajo porque es en su sustento económico y ante tanta estabilidad debe cuidarlo, ¿no? Es algo que muchas personas están diciendo en mi entorno, por ejemplo, que también puede ser durante su entorno de ustedes que nos están escuchando. ¿Qué hace, no? Busca soluciones rápidas para mantenerse vigente en un mercado laboral competitivo, ¿no? Como bien le decía, por ejemplo, yo veo que mi compañero hace sus gráficos, sus reportes bastante completos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer, no? Ya, voy a entrar a YouTube y voy a ver ciertos tutoriales para hacer algunos reportes. Pero como bien saben, no es algo personalizado, ¿no? Entonces, esa actitud y esa acción que tiene las personas de buscar soluciones rápidas en algunas plataformas, me trae a mí como indicador de que sí están dispuestos a buscar ayuda, de que sí están dispuestos a aprender y desaprender algunas actividades que realizan, ¿no? Y como bien saben, siempre en los tutoriales
todo que podemos encontrar. YouTube no son personalizadas, ¿no? Pero ellos son importantes los cursos, así como ustedes también están asistiendo. Hay diversos cursos que también pueden ayudarlos tanto en su desempeño laboral, ¿no? Y por último, bueno, penúltimo, los esfuerzos, los miedos que tienen, ¿no? Las tareas rápidas de último momento, ¿no? Que te dicen, preséntame ese informe hasta para el día de mañana, ¿no? O que necesites presentar un informe o alguna actividad y justo tu computador no funciona. O por ejemplo, tienes que entrar a una videoconferencia, pero mi cámara no está desactivada, no sé cómo activarla, ¿no? Entonces, aquellas actividades que generen este tipo de frustración. Situaciones externas como los clientes, ¿no? En el caso de María, que le enviaban este, alguna información mediante foto, pero ya la necesitaba en un PDF y tenía que buscar alguna herramienta para poder convertirlo a PDF. Otra situación, ¿no? Nuevas tareas y reformas en el área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, algunas personas han tenido que, eh, que ocupar, ¿no? Otros puestos para no ser despedidas o ciertos inconvenientes que se van desarrollando y que es totalmente nuevo utilizar nuevas herramientas. Bien, otra pregunta que nos hacen, para realizar el mapa de empatía debemos tener claro nuestro segmento de clientes. Sí, debemos tener claro algunos tipos de segmentos de clientes, no necesariamente tener ya uno definido. Por ejemplo, acá nosotros no tenemos uno definido, si se dan cuenta, estamos recolectando datos, ¿no? Tenemos un segmento de clientes, sí, por edad y por ciertas características, pero no necesariamente a todas esas personas que estamos encuestando, entrevistando, van a ser nuestros clientes, solamente estamos recolectando datos. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, acá un ejercicio práctico, ¿no? Los hallazgos que hicimos del focus group, ¿no? Por ejemplo, extraño estar, ahí pueden comentarme, por ejemplo, qué etapa creen que del mapa de empatía, de esos 6 elementos, se puede destacar de esta parte, ¿no? Extraño estar con mis compañeros y la compañía y afinidad que se generaba, ¿no? ¿Será que ve? ¿Será que oye? ¿Será que es que siente? ¿Será que dice? A ver, ¿me pueden comentar? Me voy a dar unos segundos, unos minutos. ¿Qué siente? Perfecto, Juan Carlos. Exactamente. Es lo que siente, ¿no? Yo siento que extraño a mis compañeros y la compañía y afinidad que se generaba, ¿no? Es algo que, por ejemplo, que Martín le va a hacer un poco, que no va a poder resolver, ¿no? Porque es algún sentimiento, pero ¿qué puede generar Martín para poder disminuir ese dolor, ese sentimiento, ¿no? Él puede tener, por ejemplo, en su atención de servicio al cliente, en esas asesorías, tener una predisposición a ayudar, ¿no? Puede ser bastante empático, puede explicar de una manera bastante detallada, ¿no? Puedes generar lazos, no tanto de amistad, ¿no? Pero generar lazos en que las personas, sus clientes, se sientan a gusto, ¿no? Entonces ahí, ese es a lo que queremos llegar con el mapa de empatía, ¿no? A tener algunos rasgos de este grupo de personas que me van a ayudar a crear un servicio diferenciado, ¿no? Porque no todas las personas ni las empresas hacen ese mapa de empatía, ¿no? Y eso es lo que puede hacer un contacto con el servicio al cliente más frío, más opaco, ¿no? Porque no lo estoy entendiendo, simplemente lo estoy atendiendo, como quien diría. A ver, por ejemplo, el otro, ¿no? Es complicado concentrarse desde casa y estar en un mismo lugar todo el tiempo. Es muy monótono. A ver, ¿qué parte podría ser, no? Tal vez sea un esfuerzo, tal vez sea algo que él está pensando, ¿no? A ver, podrían comentar recordando, ¿no? Esta parte de aquí, ¿qué piensa y siente?
Bien, aquí para ayudarnos un poquito, lo que ahí está mencionando más que todo es un miedo, ¿no? Es un miedo. De todas maneras es algo que piensa, pero puede ser, está más enfocado en que es un miedo, ¿bien? Porque dice, es complicado concentrarse desde casa y estar en un lugar todo el tiempo es muy monótono, ¿no? Eso también se puede convertir en un miedo, pero es principalmente lo que piensa. Dice, otro hallazgo, ¿no? A veces mi computadora tiene fallas y esperar una cita con los TI de mi trabajo me retrasa porque son muchos, ¿no? Entonces, esto en el mapa de empatía, ¿qué podría ser, no? Podría ser un pensamiento. Claro, como bien dice Alicia, impotencia al no poder hacer las cosas, exacto, ¿no? Entonces, cuando tú lo intensificas de esta manera, se convierte en un miedo, ¿no? Es un pensamiento que ha llevado a ser una frustración o un miedo. Bien, en el mismo caso de ese nuevo pensamiento, ¿no? Que es una frustración, como bien dice eh, Lili. Eh, Otro es, por ejemplo, es difícil dividir las tareas del hogar con el trabajo estando aquí todo el tiempo, ¿no? Es otra frustración, ¿no? Este hallazgo estaba lleno de frustraciones, nos damos cuenta. A ver, dice, a veces digo que sé utilizar algunas herramientas por miedo a que contraten a otro, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser esto de aquí, no? Evidentemente es lo que dice y hace, ¿no? Él dice que que sabe utilizar algunas herramientas. ¿Por qué? Por un miedo, ¿no? Pero al final es más que todo por miedo a que contraten a otro, ¿no? Entonces ahí voy sacando algunos, como lo ven en esta imagen, ¿no? Algunos, pues eso se puede hacer en una etapa, en un trabajo presencial, ¿no? Con los alumnos podrían hacer un papelógrafo, una cartulina grande, hacer las divisiones del mapa de empatía y ir pegando con post-it algunos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos todos son válidos, eso sí, todos son válidos, como les decía en el focus group, no hay idea mala ni buena, todos son válidos, pero todos van a llegar a una conclusión. ¿Y cuál sería la conclusión de un mapa de empatía, no? Y porque es una herramienta, sería el buyer persona. Ahí es persona, disculpen. ¿Y qué es el buyer persona o el buyer person, no? Es nuestro o nuestros arquetipo de cliente, es decir, una presentación general construida a partir de las características de todos los sujetos a los cuales hemos estudiado. ¿Bien? No siempre tendremos solo un buyer persona, así como nos consultaban anteriormente, ¿no? En el chat. ¿Puedo hacer varios? Sí, puedes hacer varios, ¿no? Uno siempre tiene en todo negocio un tipo de cliente primario y luego están los secundarios, ¿no? Yo siempre me foco en el primario, pero no dejo de lado los secundarios porque ellos también me brindan valor. Puede que nuestra investigación genere 2 o más. En ese caso, sería necesario condicionar nuestro diseño para ambos, para satisfacer a ambas buyers person y de no ser posible generar más de un diseño, ¿no? Si nosotros no hubiéramos hecho una investigación cuantitativa, tuviéramos 2 buyers personas de que los que vemos aquí, ¿no? Tuviéramos estos 2 posibles escenarios, es decir, tuviéramos que hacer 2 mapas de empatía para uno para los estudiantes de 13 a 24 años, que posiblemente también podrían tener 2 mapas de empatía más para los estudiantes escolares y para los estudiantes universitarios, ¿no? Y acá otros mapas de empatía para las personas de 35 a 65 años, ¿no? Tuviéramos que hacer varios mapas de empatía. Pero nosotros hemos hecho también una investigación cuantitativa en los cuales nosotros determinamos que nos vamos a centrar en las personas de 45 a 65 años. Por ello hacemos solamente en este ejemplo de Martín un solo mapa de empatía, porque tenemos este resultado de las encuestas. Si no fuera así, tuviéramos que hacer otro mapa de empatía para el otro grupo. ¿Está bien?
Quería que esto quede claro, ya que nos han estado consultando constantemente. Eh, Otra definición para seguir complementando es que en la presentación de nuestro buyer person debemos incluir datos demográficos, necesidades, miedos, deseos, frustraciones, motivaciones, entre otros. Bien, todo ello en relación al estudio. Bien, ponerle un nombre y escribir sus características en tercera persona es una forma bastante interesante de presentarlo. Y a continuación vamos a presentar un ejemplo. Bien, así ustedes también pueden enseñarle a sus alumnos, ¿no? Antes, en una segmentación sin esta herramienta del mapa de empatía, se basaba solamente en datos demográficos con respecto a ingreso salarial, ¿no? Ubicación demográfica, ese tipo de características que a veces a los estudiantes los limitaba, ¿verdad? Porque tenían que estar buscando solamente datos estadísticos, ¿no? En qué grupo de personas me conviene más. En cambio, utilizando esta herramienta del mapa de empatía, yo voy a poder excavar mucho más allá y voy a tener una exploración con respecto al grupo del cliente el cual estoy investigando más específica. Entonces, por ejemplo, tenemos en el ejemplo de Martín, sin olvidar siempre los datos demográficos y aquí los datos que hemos recolectado del mapa de empatía, ¿no? Que se pueden dividir en esto, pero se pueden dividir en muchos más, ¿no? Ese es solamente un ejemplo. Por ejemplo, ya le hemos puesto nombre y apellido a nuestro buyer persona, ¿no? Y hemos hecho en este caso de una mujer para hacer los datos demográficos, pero los míos de frustraciones, como los deseos y hábitos, es en general. A ver, Will nos dice de que no está operativa la asistencia. Por favor, Dante, si nos podrías ayudar con esto. A ver, acá hay una pregunta que dice, ¿cuál nos recomendaría más para aplicar el mapa de empatía? ¿Preguntas cuantitativas o preguntas cualitativas? No, bien, son más que todo las preguntas cualitativas, ¿no? Porque nos detallan más que todo algunos hábitos y deseos. Por ejemplo, en los datos demográficos que obtenemos, que hemos sacado de María, es de que María tiene 45 años, vive en el distrito de Jesús María, su ocupación es ejecutiva de atención al cliente, como bien decíamos, ¿no? En el hospital. Su lugar de trabajo ya no es el hospital, sigue siendo el hospital, pero en una presencia remota. Inicio de trabajo en el teletrabajo desde inicios de abril del 2020, ¿no? Su estado civil es casada, ¿no? Estos datos demográficos siempre se viene haciendo ya desde anteriormente, ¿no? Siempre se ha hecho ese tipo de segmentación, ¿no? Demográfica, para los cuales se necesita tener algunos ciertos datos o prototipos de cliente. Pero en el buyer persona yo no solamente me enfoco en estos datos demográficos, sino también me enfoco en las emociones y en lo que siente y piensa el cliente, ¿no? En ponerme en su propia piel para sentirlo. Y eso se hace también con la cocreación. ¿A qué me refiero con la cocreación? ¿No? Justamente en los focus group, en las entrevistas, en algunas encuestas, ¿no? Con preguntas abiertas, preguntas cerradas. Todo es válido, toda información donde pueda obtenerla es válida. Entonces, según nuestro mapa de empatía, ¿no? Algunos miedos y frustraciones es que, como bien decíamos, siente miedo que en esta coyuntura tiene que tener que ser una carga en su trabajo y puede generar reprocesos a los jefes y esto a ellos no les puede ajustar, ¿no? Si me podrían ayudar con algunos miedos y frustraciones que ustedes también observen en su ambiente laboral o pueden ser suyos, ¿no? Pueden ir comentando para hacer más rica esta información, ¿no? Y tener más datos de ustedes, ¿no? Por ejemplo, que esta modalidad de trabajo
se va a aplicar incluso después de la pandemia, ¿no? Este puede ser un miedo sobre todo para quienes no les guste este tipo de trabajo o tengan algunas dificultades, ¿no? Para algunos, esta modalidad de trabajo es buena, ¿no? No es tal vez 100% buena, que tiene algunas siempre incomodidades o desventajas, pero eso de todas maneras puede incluir en un miedo o una frustración. Bien, otro miedo y frustración que hemos detectado del mapa de empatía que hemos atraído es no alcanzar con los objetivos del trabajo. Bien, nos comenta, por ejemplo, miedo a perder el trabajo, no aprender la tecnología, ¿no? Es algo bastante común, ya que eh, es normal sentir ese tipo de miedo, sobre todo en esta coyuntura y ante tener un reproceso, ¿no? Como bien saben, hemos cambiado todos un cierto grado en la modalidad de trabajo, ¿no? Hasta los que les mencionaba, ¿no? Que ya trabajaban con el trabajo con la misma computadora, se les han llevado a casa. Ahora igual, ¿no? Por ejemplo, he visto bastante en el área administrativa, en el área contable, ¿no? El envío de facturas. Antes se enviaban las facturas y las tenías en físico, ¿no? Ahora el registro siempre solamente mediante escáner, ¿no? Y entonces ahí no es lo mismo tener el documento físico y digitarlo que tenerlo en una pantalla, ¿no? Tengo que estar abriendo, cerrando pantallas, eso puede hacer un poco más, más difícil el trabajo, ¿no? Tomar más tiempo tal vez, pero con el tiempo se va uno acostumbrando, ¿no? Pero de todas maneras, más que ser un miedo o una frustración, eso sería, por ejemplo, lo que se le llama también un dolor, ¿no? Es un reproceso que estoy haciendo que me dificulta en mis demás tareas. A ver, algunos dicen no tener tiempo suficiente para poder aprender. Exacto, ¿no? Y es algo que Martín lo sabe y es uno de los problemas que encontró, ¿no? No siempre se tiene el tiempo, tal vez la capacitación, ya que este cambio fue muy brusco. No hubo un tiempo no hubo un tiempo necesario para la adaptación, ¿no? Lo ideal hubiera sido tal vez que haya un proceso de aprendizaje de 1, 2, 3 meses dentro de las oficinas, dentro de los lugares del trabajo, para que las personas ya todas listas puedan trabajar desde su casa, ¿no? No hubo ese proceso, todo fue desde casa, ese proceso de aprendizaje y adaptación. A ver, ya han enviado nuevamente el link. Vamos a seguir viendo sus comentarios. Nos dicen, ¿no? Es normal estresarse, por ejemplo, prefiero trabajar en diseño a que realizar tablas de Excel o a gran escala, ¿no? Exacto, ¿no? No todos tenemos siempre la misma, más que las habilidades, porque todos tenemos la habilidad de aprender, sino los mismos gustos, ¿no? Por ejemplo, a nuestro amigo Alonso nos dice de que para él es más fácil diseñar o le gusta más diseñar que realizar las tablas del Excel a gran escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que Martín podría detectar y podría asesorar o hacer ese trabajo, ¿no? Algunos deseos que tenemos, que hemos sacado del mapa de empatía, es sobre todo equilibrar su vida familiar con la laboral, ¿no? Como bien decía, ¿no? En el focus group, ¿no? Es difícil equilibrar la vida laboral con la vida hogareña, ¿no? Me es complicado, ¿no? Entonces, su deseo, evidentemente, es saber y poder equilibrarlo, ¿no? Por ejemplo, también mantenerse en su trabajo era un miedo, pero obviamente se convierte en un deseo, ¿bien? O conseguir otro mejor, pero no estar desempleada. Es algo que siempre tememos, sobre todo en esta coyuntura política y económica que nos puede afectar al corto, al mediano o largo plazo. ¿Bien? Tener un día laboral tranquilo, sin muchas preocupaciones.
¿no? Quitándome todas las preocupaciones que tenía de que si en algún momento se va a apagar mi computadora, no voy a tener a quién acudir, ¿no? Entonces, si tuviera un Martín al lado, a un Martín que yo sé que me puede asesorar, esto podría disminuir, ¿bien? Algunos hábitos, por ejemplo, acostumbra a adquirir algunos hábitos que tiene que tener nuestro buyer persona, es que está acostumbrada a adquirir servicios de todo tipo y confía y tiene esta predisposición de tener esos servicios de distintas personas, ¿no? Por ejemplo, otro hábito es de que no dispone de mucho tiempo, pero en el suyo le gusta estar con amigos y familias, ¿no? Por ejemplo, en su tiempo libre, ¿no? Cuando tengo un tiempo libre, me gusta estar más con mis amigos y familias y no tanto resolviendo algunas dificultades del trabajo, ¿no? Si mi trabajo es solo de 8 horas, yo quiero que en esas 8 horas yo pueda cubrir todas mis tareas y todas mis dificultades, ¿no? Y eso no siempre se puede hacer, ¿no? Sobre todo cuando tengo este, algunos reprocesos que hacer cuando me he equivocado en algo. Entonces, Martín ahí podría solucionar, ¿no? Esos tipos de aspectos. Entonces, ahí Martín, viendo aquellos miedos, frustraciones, deseos y hábitos, va a activar algunos mecanismos en los cuales va a poder modelar su servicio respondiendo a estos deseos y a estas frustraciones de acuerdo a los hábitos que va teniendo nuestro buyer persona. Otro, por ejemplo, es que le gusta aprender y está en tanto en nuevas tendencias, ¿no? Si Martín quiere dar su asesoría más que todo para aprender, entonces María estuviera perfecta para ser su cliente, ¿no? Pero si es una persona que no quiere tanto aprender y es más que todo para que pueda hacer algunos trabajos extras, Martín podría hacer lo que es estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, le brinda eh, ponte Mijael, el que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que era un poco reacio a aprender, le puede brindar toda una base de datos y Martín puede procesarla, ¿no? A ver, Delia nos dice, para el registro de las instancias, ¿cómo lo soluciono? Ya hemos enviado un nuevo link. Se los voy a copiar nuevamente. Bien, por ejemplo, Maribel nos dice, el problema en la educación es no saber si realmente los estudiantes realizan su actividad, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, una frustración, ¿no? Y cómo resolver eso, ¿no? Ciertamente hay diversas plataformas que ven, ¿no? Si el estudiante ha salido de la pantalla, si ha abierto otro navegador, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, Martín podría ayudarlos a, a configurar ciertas pestañas o enviar ciertos formularios que identifiquen ese tipo de inconvenientes, ¿no? Como quien le dice, están haciendo trampa o pueden detectar si la tarea que envió fue o no fue realizada por esas personas, ¿no? Siempre hay una manera de poder supervisarlo, ¿no? Entonces, Martín, en algún servicio que pueda realizar, puede solucionar ese tipo de inconveniente que, por ejemplo, nos están comentando ustedes. Bien, entonces, por ejemplo, seguimos. Entonces, así vamos armando lo que es el cliente de Martín. Bien, he separado en dos colores lo que sería el cliente de Martín en una etapa demográfica y en la etapa en la cual hemos recabado algunos datos con respecto al mapa de empatía, ¿no? Por ejemplo, Martín se va a enfocar en personas de 35 a 65 años que se encuentran trabajando desde casa de los distritos de Lima Centro, y estén dispuestas a pagar un servicio adicional para la asesoría de ciertas herramientas y servicio técnico. Bien, eh, esa definición, por ejemplo, Martín en sus datos demográficos ha podido haberlo sacado de su encuesta, ¿no? Como vimos, las personas de 35 a 65 años eran las más predispuestas a pagar, ¿no? A adquirir ese servicio. Entonces, por ello, Martín se va a enfocar principalmente en ellas.
Luego, en distrito de Lima Centro, ¿no? Por ejemplo, las personas que dijeron sí, en los datos de filtro, donde también se podía adquirir o poner una pregunta de su lugar de residencia, descubrió que las personas de Lima Centro eran las personas que estaban más predispuestas a adquirir estos servicios, ¿no? Y sobre todo porque Martín, bueno, más adelante vamos a ver la idea de negocio de Martín, pero se las voy adelantando, ¿no? Martín no solamente va a ser un asesor virtual, sino que también puede ser un asesor presencial, sobre todo para lo que son las herramientas técnicas, ¿no? Eh, Esos son más que todos los datos demográficos que hemos podido recolectar de las encuestas y ahora del mapa de empatía, ¿no? Definiendo al cliente de Martín con el mapa de empatía. Entonces le definimos de la siguiente manera. Es un grupo de personas que han presentado ciertas dificultades anteriormente y no han sabido resolverlas rápidamente. Además, se encuentran en una modalidad nueva y no han podido acostumbrarse fácilmente. No es lo que yo puedo intuir o sacar información con respecto a lo que siente y piensa el cliente en el mapa de empatía que hemos hecho, ¿no? Como bien dice Ciro, se podría decir dispuestos a recibir una asesoría técnica, exactamente. Eh, no se está condicionando al cliente, no, porque como bien lo hemos puesto, eh, no solamente va a ser una servicio técnica, sino también asesoría de diversas, de ciertas herramientas que se pueden enseñar, como son de Excel, o algunos formularios. Por ejemplo, antes, más adelante nos consultaron qué tipo de formularios o qué tipo de barras gráficos podríamos utilizar, ¿no? Aquí nos decían, por ejemplo, ¿qué gráficos barra los armas solo en formulario de Google, ¿no? Más o menos puedo entender con la pregunta. No hay, como bien saben, es una cuestión, ¿no? No todos sabemos, por ejemplo, usar el formulario de Google, ¿no? Entonces, en Google sí nos da, nos hace los gráficos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, Martín, ahí podría enseñarle a ustedes o a la persona que preguntó cómo podría hacer uso de esas barras de Google o cómo podría empezar a usarlas. Otra parte, continuamos. Además se encuentra una modalidad nueva y no se han podido acostumbrar fácilmente. Aún les resulta tedioso y su principal miedo que hemos detectado es perder su trabajo, otro no entregar sus pendientes a tiempo y o cualquier dificultad técnica lo paralice, ya que no cuenta con un asesor técnico en su trabajo. Bien, como bien decía Ciro, efectivamente, decir que el servicio solamente para una asesoría técnica limita y condiciona al cliente, ¿no? Por ello, Martín no solamente va a tener este, esta, este, este, este proceso o este servicio de servicio técnico, sino que también va a ser una asesoría de acuerdo a lo que el cliente le va mencionando. Bien, ese es Martín y esos son el tipo de cliente que se va a asemejar Martín. Ahora pasamos a lo que es el Customer Journey Map. Eh, este método, esta herramienta es un viaje. ¿Bien? Es el camino que recorre un cliente a lo largo de los diferentes puntos de contacto e interrelación con las organizaciones. Nosotros ya hasta este momento tenemos definido quién es nuestro cliente, ¿verdad? Ya lo tenemos mapeado, sabemos tanto sus características demográficas como también sus características personales, sus miedos y frustraciones. Eso ya lo tenemos declarado. Ahora vamos a empezar a ir un poquito más allá a lo que es ya la idea de negocio. No lo vamos a planear tan solo como un boceto, porque en la siguiente sesión, cuando hagamos el link Canvas y la propuesta de valor, como bien lo decía Dante al inicio, con las metodologías ágiles, ya vamos a tener una idea de negocio mucho más centrada y mucho más concreta. ¿Bien? Pero cuando nosotros tenemos eso, el Customer Journey Map nos va a ayudar
antes de hacer el servicio en sí y tener una idea clara y concreta, a tener algunas ciertas ideas de qué puede fallar en su negocio. Bien, nosotros ya nos hemos imaginado cómo es nuestro cliente. Ahora nos vamos a imaginar cómo va a ser nuestro servicio. Y entonces, en esta etapa vamos a imaginar y ponernos en ciertos procesos que va a tener que hacer el cliente con nuestro servicio. Bien, esta herramienta no es solo útil para empatizar, sino que en el design thinking, sino que también nos puede ayudar a validar nuestros prototipos y producto mínimo viable en la última fase del design thinking. ¿Bien? Como le digo, es más que todo, ya vamos a visualizar el servicio en sí, ¿ya? Nos olvidamos un poquito de cómo es nuestro cliente, sino ya nos vamos viendo a lo que es el servicio en sí que va a ofrecer Martín. Y entonces, por ejemplo, para construir un adecuado Customer Journey, en la fase de empatizar, debemos dividir el proceso que pasa nuestro usuario antes, durante y después de atravesar la situación problemática. ¿Bien? Debemos analizar el camino de cada persona y luego identificar sus puntos de dolor, es decir, sus puntos negativos, los puntos que no estamos actuando como negocio de la mejor manera. Permite identificar además los factores críticos y determinantes para la experiencia del cliente. ¿Okay? Este mapa nos ayuda a saber en qué etapa se puede generar, por ejemplo, cuellos de botella en nuestra entrega del servicio y para poder determinar algunos factores que no les agrada al cliente y así poder de antemano, antes de lanzar el servicio, algunas dificultades y para poder estar preparados para resolverlas. Bien. Por ejemplo, ese es un ejemplo no de Martín, un ejemplo general. Ese es el mapa, se arma de la siguiente manera. Se hace una línea en medio y se derivan o se discriminan las experiencias positivas con las negativas. Bien, Customer Journey Map va a empezar, por ejemplo, este es de un restaurante, ¿bien? Desde la entrada del local, ¿no? Ese es su primer punto de contacto, ¿bien? Nosotros tenemos aquí unos 3, 6, 9 puntos de contactos que vamos a tener con el cliente, ¿no? Por ejemplo, la entrada del local es positiva. Por ejemplo, aquí la experiencia ha sido buena, o sea, se podría intuir de que el cliente fue bien atendido desde el inicio, ¿no? Hubo una buena presentación y sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Una experiencia positiva desde la entrada local es que tengan todos los protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, es una experiencia positiva. Me brindaron el alcohol, me midieron la temperatura, pude limpiarme los zapatos. Bien, entonces yo ya me siento seguro, entonces mi experiencia ha sido positiva. La atención de camareros, ¿no? La persona se acerca y ve, y está siendo atendida. Esta no es una experiencia positiva ni negativa, por lo mismo de que no es no es algo visible. Ahorita vamos a ver en otro ejemplo, vamos a detectar cuáles son los visibles y no los visibles. Elegir la mesa. Uy, no. Aquí en este restaurante, elegir la mesa es una expectativa negativa. Bien, entonces elegir la mesa es una experiencia para el cliente que es negativa. Entonces ahí yo tengo que empezar a recabar información o a investigar cuál de todos los procedimientos del cliente usa al elegir la mesa está fallando. Por ejemplo, cuando el local está muy lleno o cuando no todas las mesas tienen las mismas características, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser un inconveniente y esa es una experiencia negativa para el cliente. Entonces, si yo ya tengo mi negocio y veo que elegir la mesa es un problema, es una oportunidad para mejorar, ¿bien? Ver la carta es una experiencia positiva, ¿no? Por ejemplo, ahora algunos restaurantes por esta pandemia
ya no te dan siempre la carta en físico, sino que te dan un código QR, en la cual tú puedes ver, ¿no? Eso para algunos, dependiendo del cliente, es una experiencia positiva, pero para otros también podría ser una experiencia negativa, ¿no? Por ejemplo, mi celular no es tan moderno, entonces a mí sí se me dificulta ver lo que es este tipo de cartas o esta modalidad, ¿no? Entonces, para algunos puede ser, como les digo, una experiencia positiva y otros una experiencia negativa. Otro paso es elegir platos, ¿no? Esta es una parte no visible del Customer Journey Map, por el cual no tiene una experiencia positiva o negativa. Comer, ¿no? Es una experiencia positiva, de acuerdo, ¿no? Si es un buen restaurante, pedir postre, otra acción, comer el postre, pagar, ¿no? Por ejemplo, aquí en las expectativas, pagar es una experiencia negativa, ¿no? ¿Por qué podría ser negativa? A ver, por ejemplo, no tienen todos los métodos de pago, no tienen todo, solamente aceptan efectivo, a veces no tienen sencillo, entonces pueden ser un tipo de experiencia negativa que va a generar el cliente. Entonces yo aquí ya tengo dos puntos de contacto que tengo con mi cliente en dos procesos que ellos tienen con mi servicio que van mal, ¿no? Elegir la mesa y pagar. Entonces, en base a ello, yo voy generando soluciones. Este mapa, Customer Journey Map, se puede empezar con un listado de puntos de contacto. Se hace un listado y luego se va viendo cuál es la experiencia positiva o negativa. Ese es un mapa, se puede hacer así o también se puede hacer de forma vertical. A ver, en el servicio del Martín. A ver, vamos ideando más o menos qué es el servicio del Martín. Bien, este es más que todo, es una idea primaria. Luego, como les decía, en el link Canvas, en el proceso de mapa de valor que vamos a hacer en las siguientes sesiones, vamos a formarlo. ¿Bien? Este curso, como les digo, es bastante consecutivo. Así que empezando con esta principal idea de negocio, el servicio de Martín será el siguiente. Martín ofrecerá su servicio a personas de 35 a 65 años que tengan dificultades en el uso de ofimática y problemas técnicos en su rutina laboral. Bien, por ahí ya vamos viendo de que va a tener dos servicios, ¿no? Uno va a ser el técnico, fallas en computadora, audio, algún tipo tal vez de ensamblaje que se necesita hacer, y ofimática con respecto a Word, Excel, PowerPoint, o también algunas plataformas que el usuario necesite tener una guía y orientación. ¿Bien? Su servicio va a ser virtual y presencial según lo requieran los clientes. Recuerden que Martín va a tener sus asesorías, ¿bien? Esas pueden ser virtual o también puede ser presencial. Hay diversas herramientas, por ejemplo, en la cual Martín va a poder tomar posesión de su computadora mediante Nitex, Wibro, también el propio Zoom también te permite hacer eso. Por el momento, solo cuenta con medios de pago por transferencia, BCP y efectivo. Recuerden que Martín no es una persona muy adulta, ¿no? Es una persona todavía muy joven, en lo cual uno tiene muchos accesos, ¿no? Mientras vaya creando su prototipo de negocio y su idea de negocio se vaya consolidando, vamos a ir aumentando más características de ese servicio. ¿Bien? Pueden dejar en sus comentarios también qué podría tener el servicio de Martín para que sea mejor, y así nosotros vamos a tenerlos en cuenta para las siguientes exposiciones. ¿Ah? También nos podrían ayudar en ese sentido, porque recuerden que estas herramientas es de co-creación con el cliente, ¿no? Por ejemplo, ustedes también podrían ser el cliente potencial de Martín, entonces sus opiniones pueden hacer de que Martín tenga un servicio diferenciado de los demás y de acuerdo al tipo a nuestros clientes que queremos llegar, ¿no? Entonces, si ustedes también nos dejan en las casillas de comentarios algunos datos que les gustaría que tenga el servicio de Martín, nos va a ayudar y así también ustedes nos pueden ser partícipes de
de este curso, ¿no? Y con el ejemplo de Martín también sea basado en las necesidades que ustedes crean convenientes que se puedan resolver. Bien, a ver, seguimos. Pondrán anuncios en redes sociales y manejará WhatsApp Business para la coordinación de sus clientes. Bien, su tarifa es de acuerdo al mercado y se va a centrar en encontrar clientes mediante también la recomendación. Bien, recuerdan de que como va a ser una etapa presencial, se necesita bastante también lo que es la recomendación. A ver, antes de empezar con el Customer Journey Map de Martín, vamos a ir respondiendo algunas preguntas para no, para ir acortando los tiempos. ¿Bien? A ver. Nos preguntan, ¿qué son criterios de segmentación de mercado? Bueno, algunos criterios de segmentación de mercado más que todo se basan en cómo es que yo voy a segmentar mi mercado. Bien, pueden ser criterios demográficos o psicográficos, ¿no? Los demográficos es que se veían más que todo en edad, sexo, lugar de residencia, y los psicográficos en estilos de vida, comportamientos de compra, usos de los productos, y varios criterios que son más que todo características también de mi posible consumidor, ¿no? Eso podríamos ir siguiendo, lo vamos a ver también en otras etapas, pero en el buyer persona se centra más que todo que en criterios de segmentación, sino en las actitudes y preferencias que tiene, ¿eh? A ver, por ejemplo, Will, vamos a tomar nota de todas maneras. Martín es un técnico de reparación y mantenimiento de equipos tecnológicos en hardware y software. Perfecto, exacto. Martín es eso, ¿no? Él es un técnico y basado en lo que le brindan, le consulten las personas, él también se va a preparar en hacer algunas herramientas, en aprender algunas plataformas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como bien nos consultaba nuestra nuestra colega, ¿no? Nos decía que cómo podría usar las barras de herramientas del Google Form, ¿no? Entonces, Martín antes va a investigar, se va a capacitar un poquito y luego le va a poder dar una asesoría ya mucho más técnica y le va a enseñar y a orientar cómo hacer, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las encuestas, ¿no? Se tiene que hacer en un formulario, ¿no? Pero ¿cómo se hace ese formulario, no? Como bien le decía, es bastante sencillo, pero siempre hay que aprender, ¿no? Y escuchar tal vez algunas opiniones de las personas que ya utilizan eso. Entonces, Martín ahí podría entrar a tallar, ¿no? El formulario de Google funciona de la siguiente manera, te hace una guía rápida y práctica y también te puede ayudar, ¿no? Como les digo, es una asesoría, pero también Martín puede hacer ciertos trabajos, ¿no? Tengo que hacer esta encuesta y tú se la brindas en una hoja de Word, ¿no? Martín puede hacerla ya en Google Prompt y sacar las respuestas y brindártelas a ti, ¿no? Entonces, Martín va a ser bastante multifacético. Mientras vamos avanzando en la investigación, vamos a hacer muchos más específicos. Dice Martín, ¿qué es un boceto? ¿No? Un boceto es donde se empiezan a hacer los rasgos por ejemplo, en esta idea de negocio, ¿no? Se empieza a hacer como en una lluvia de ideas, empezar a hacer un lienzo de lo que se va a hacer, va a ser y va a llegar a ser ese tipo de negocio. A ver, entonces, para ya terminar con este Customer Journey Map, ese Customer Journey Map con la idea de negocio que hemos planteado de Martín, ¿no? Por ejemplo, le hemos dividido así. A ver, vamos a mover esto acá. Quiero ver si se ve bien. A ver, un momento. Me está tapando esto. Voy a ponerlo más abajo. Ya, ahora sí. El primer punto de contacto que tenemos es contacto con Martín mediante WhatsApp, ¿no? Martín por el momento
no va a manejar una plataforma, no tiene una página web, no tiene una página de Facebook, de Instagram, no. Él maneja por el momento solamente WhatsApp y ahí va a atender a sus clientes. Esta puede ser una experiencia negativa, ¿no? Porque tal vez, bueno, en estos tiempos ya la gran mayoría maneja WhatsApp, ¿no? Pero teniendo solo este medio de contacto por WhatsApp, ¿acaso no podría limitar a las personas con Martín a conocer, o sea, limita el conocimiento que puedan tener en primer momento de Martín con sus clientes? Claro, porque Martín me va a escribir por WhatsApp, me va a decir yo hago esto, pero yo no lo veo, ¿no? No se tangibiliza el servicio, ¿se dan cuenta? No se tangibiliza porque no hay fotos ni videos que lo comprueben. Entonces, ese puede ser un punto de quiebre de Martín desde ahora, y se puede para las siguientes sesiones empezar a idear qué se podría hacer para que esa experiencia negativa pase a ser una experiencia positiva. ¿Bien? Esa es una etapa no visible porque Kim Martín detecta el problema. ¿Bien? Es una etapa no visible porque Kim Martín detecta el problema, pero solamente con lo que le dicen, ¿no? Y como no tengo imágenes de por medio y la persona no sabe quién es Martín en su trabajo y no tiene una información histórica con servicios hechos, testimonios, entonces es una etapa no visible. ¿Bien? Y la explicación del problema. Bien, esa puede ser una experiencia positiva porque recuerden que Martín, según como hemos detectado en el mapa de empatía, las personas a veces se sienten un poco solitarias en su trabajo, saben que no hay una afinidad. Entonces Martín, ya que reconoce eso, él sabe de que tiene que ser bastante empático y bastante predispuesto a escuchar. Entonces él como ha hecho su mapa de empatía y conoce a su cliente o los principales problemas de los clientes que atiende, él sabe de que tiene que ser una persona bastante empática, entonces va a escuchar la explicación del problema y va a ser paciente y va a tener una escucha activa, entonces esa experiencia desde ya va a ser positiva. ¿Bien? El siguiente punto de contacto es cuando Martín ofrece su servicio. ¿Bien? Eh, Desde ya, como Martín tiene una idea de negocio y está siempre predispuesto a escuchar, él, sabemos de que esa experiencia va a ser positiva. ¿Por qué? Porque Martín te ha escuchado, ha empatizado contigo, él tiene las herramientas para poder resolver tu problema. Entonces vamos a poner de que esa experiencia es positiva. Y esa experiencia ya es visible porque es una atención del servicio. El cliente ya está siendo atendido mediante WhatsApp y entonces se estás tangibilizando porque Martín ya te va a ofrecer una solución. ¿Bien? Otra etapa es en la cual se pacta una cita, sea virtual o presencial. Bien, esa experiencia la hemos puesto como negativa. ¿Por qué? En primera mano la hemos puesto como negativa porque no todas las personas se pueden asemejar con una experiencia virtual, ¿no? Como le decimos, en un primer momento, desde ya podemos saber que Martín va a tener algunos problemas en las citas virtuales. ¿Por qué? Porque si ya es una persona, si él está atendiendo a personas que tienen dificultades ya con este mundo un poco, este mundo virtual, sabe de que no le van a poder entender mucho. Entonces vamos a poner esa experiencia en un primer momento como negativa. ¿Bien? Con las siguientes metodologías que vamos a seguir utilizando, esta experiencia se va a convertir en positiva. ¿Bien? El día de la cita se resuelve el problema. Entonces, como ya es una necesidad satisfecha, es una experiencia positiva, la cual también puede ser negativa, ojo, ¿no? También puede ser negativa, pero en un escenario positivo y optimista, esta experiencia es positiva. Bien, la etapa es visible porque se está resolviendo el problema, ¿no? Yo puedo ver ya que mi reporte está listo, entonces yo lo veo, es visible. Yo puedo ver de que Martín ya arregló mi computadora, entonces es una etapa visible, ¿sí? La puedo tocar, la puedo tocar.
Entonces es una experiencia positiva visible. Bien, eh, el servicio se paga el servicio mediante transferencia. Le he puesto como una etapa negativa, porque como bien dijimos, mencionamos, ¿no? En la idea de negocio de Martín, en la primera etapa, por el momento solamente va a contar por medios de transferencias BCP y efectivo. Bueno, para empezar, no todos tenemos BCP, ¿no? No todos queremos salir a hacer un depósito al banco, aparte que es peligroso, hay colas, entonces eso ya para el cliente es una experiencia negativa. Bueno, efectivo en el caso de que sea la cita presencial, ¿no? Si en ese momento no hay sencillo, si Martín no tiene el cash suficiente para dar el vuelto, entonces también se convierte en una experiencia negativa. Bien, entonces es visible porque estoy haciendo el pago. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, en primer punto desde ahora en la cuarta sesión, tenemos estas tres experiencias negativas, las cuales se pueden resolver en las siguientes sesiones. Bien, en las siguientes sesiones vamos a ir resolviendo ese escenario, armando mejor nuestra idea de negocio con las siguientes herramientas. Bien, con esas herramientas hemos podido armar hemos podido armar el segmento de clientes al cual se va a enfocar Martín con esas herramientas. Con las siguientes herramientas vamos a poder ir profundizando mucho más y poder seguir armando la idea de negocio de Martín con los comentarios, por ejemplo, que nos hizo Will, ¿no? De que Martín va a ser un técnico de reparación y mantenimiento de hardware y software. Entonces vamos a ir agrandando la experiencia de Martín, diversificando la idea de negocio y también especificándola al mismo tiempo para que todo empiece a marchar y estas experiencias negativas que hemos detectado en un primer paso sin tener el negocio ya plasmado, que vamos a solucionarlo con una idea de negocio mucho más concreta en las siguientes etapas, donde esas experiencias negativas se tienen que ir eliminando según las herramientas que vamos a ir utilizando. Bien, este sería el ejemplo de Martín con respecto al Customer Journal Map. Tenemos 10 minutos, a ver si tienen alguna otra pregunta, las cuales podría ayudarles el día de hoy, o alguna sugerencia también con respecto a Martín. Bien, a ver si puedo leer el chat. A ver, Pedro Apaza nos dice, es que son las técnicas de venta. Bueno, es ajeno a lo que estamos exponiendo hoy día, pero bueno, las técnicas de venta son las que nos puede hacer llegar más rápido al cliente con respecto a cómo hacer de que nuestro producto no solamente sea atractivo, sino que también se finalice en una compra, sea inmediata o dependiendo del proceso de compra, ¿no? La segunda técnica. ¿Alguna otra herramienta para empatizar? Otra herramienta que se utiliza aparte del Customer Journal Map también es el Blueprint, que es bastante similar al Customer Journal Map, solamente que no se ponen lo que son las experiencias positivas, negativas, sí se detecta, ¿no? Pero es más que todo el Blueprint, ya es más que todo un listado, ¿no? Un listado de todas las acciones del inicio y todos los puntos que el cliente tiene con el servicio. Es bastante similar, tiene casi el mismo fin y esa también se podría utilizar.
A ver, las preguntas. A ver, por favor, sobre la técnica AIDA. Bien, esa técnica se utiliza bastante en lo que es, por ejemplo, el Contact Center. Es más que todo para poder, de un primer momento, llamar la atención del cliente para poder generar el interés, ¿no? En, en el servicio. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicarlo en Martín con la técnica de la AIDA? Por ejemplo, en la etapa de atención, podríamos hacer anuncios, ¿no? En Facebook, anuncios bastante dinámicos para llamar su atención, por ejemplo, una frase, ¿no? Destructiva, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Que no se te apague la computadora, que no se te pierda el audio, que tus gráficos cada día sean mejores, ¿no? Para poder llamar la atención del cliente, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo interesante, no? Ya eso ya sería en el momento que empiezas a contactar con Martín y alguna de las experiencias negativas que hemos tenido, ¿no? Algo que podría interesar bastante a los consumidores, a sus posibles clientes, es tener algunos testimonios o empezar a hacer webinars, ¿no? Donde Martín puede explicar algunas herramientas de gestión y así formular el deseo y complementar con la acción, ¿no? La acción final que es la venta. A ver, ¿cómo pasa del mapa de empatía al customer? Bien, no es que tenga que pasar, sea una, esté deslindado o esté confabulado entre ambos dos, bien, porque como bien le decía, el mapa de empatía es más que todo con el cliente y el mapa del Customer Journey Map ya es con el proceso del negocio en sí. Lo que sí se podría hacer es que con las experiencias negativas que voy teniendo, puedo hacer un mapa de empatía, ya sería bastante profundo en realidad, sobre, por ejemplo, el contacto con Martín mediante WhatsApp. ¿Se acuerdan que les dije de que en un primer momento no iba a haber imágenes o alguna plataforma en la cual las personas podrían tener una idea de lo que es? Entonces, esa es una experiencia negativa, ¿no? Pero ¿por qué es una experiencia negativa, no? Entonces, yo puedo hacer un mapa de empatía de ese cliente, en específico de ese grupo de clientes, que me puede dar información de por qué el cliente piensa que esto es negativo, ¿no? Se podría hacer bastante, ya sería algo bastante profundo. A ver, ¿por qué hacer el pago es negativo? Si me dan un buen servicio, se paga con gusto y alegría. Sí, aquí María lo que trataba de hacer llegar es de que a veces, para muchas personas, tener un solo método de pago, como decía, solo BCP, dificulta y hace que los clientes tengan más procesos, ¿no? Tengan, por ejemplo, más tareas al adquirir nuestro servicio, ¿no? Yo ya adquirí el servicio, ¿no? Pero tengo que ir hasta una bodega a hacer la transferencia solo por el BCP. Si tal vez tuviera Interbank, no sé, Banco de la Nación, Continental, entonces ya no sería tanto una experiencia negativa. ¿Por qué? Porque tengo más opciones, ¿bien? A ver, respecto al pago de servicio, en base a su experiencia, ¿puede recomendar algún método de pago virtual además del YAPE a nivel nacional? Bueno, están habiendo bastante lo que es el pago por servicios que se hace mediante aplicativos móviles. eh, y eso es mediante una suscripción. Pueden entrar a pago efectivo a ver si se pueden afiliar a ese tipo de servicio, porque bueno, cualquier persona desde su tarjeta de débito o crédito puede entrar a pago de servicio y con un código se puede hacer efectivo el pago, ¿no? Eso se están aplicando bastantes empresas que están empezando o negocios que están empezando a crecer. Hay pago efectivo, hay también la web de Mercado Pago, ¿no? Son algunas que están saliendo actualmente. A ver, ¿todas esas técnicas se tienen que realizar o solo algunas de ellas? No, esto es más que todo, es
es una guía, ¿no? Es una guía, no es una normativa, es algo que se puede recomendar hacer para que se pueda mejorar en cualquier etapa de un negocio, sea la etapa antes, previa a un negocio, o en la etapa durante o final, ¿no? Se recomienda usar más que todo para poder hacer nuevos productos, nuevos servicios, o para empezar a diversificar. Bien. A ver. Dice, ¿en algún momento nos enseñará a calcular el precio de costos? Sí, efectivamente, Juan Carlos. El- en el archivo del curso que les brindamos, justamente son en las clases adicionales que vamos a hacer, ya es al término, en la 8ª y 10ª sesión, sí, sí se va a haber una clase donde vamos a poder explicar. Les voy a mostrar qué les parece nuevamente las sesiones que vamos a ver. A ver, les voy a mostrar las sesiones que tenemos pendientes para que puedan verificar que sí se va a tocar estos temas, ¿bien? A ver. Voy a ver compartir. Bien. Aquí como está, sería parte del taller 1 y 2. Sería parte del taller 1 y 2, donde ahí se podría hacer en la estrategia de negociación de venta, y en el taller 2, como pueden ver, se va a poder hacer lectura de estados financieros, ratios, análisis técnicos, análisis vertical y horizontal. De todas maneras, en lectura de estados financieros, ahí se les va a explicar cómo poder sacar un costo de producción, ¿no? ¿Tiene otro nombre este mapa que nos enseñó? No, si se llama Customer Journey Map. ¿Hasta cuántas técnicas se pueden aplicar? Mira, a ver, está el Customer Journey Map, el mapa de empatía, el blueprint, hay una matriz de capacitación, son distintas. ¿Cuáles recomiendo utilizar? Las que hemos mencionado son las más usadas. Bien, ya no hay más preguntas. Bien, entonces, estimados, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Como bien saben, estas sesiones son continuas, y mientras más vamos avanzando, se va a ir profundizando la idea de negocio de Martín, y también los demás temas, para que el curso sea bastante completo. Recibimos siempre sus opiniones y sugerencias mediante los chats, para que ustedes también sean partes y concreten con nosotros ese servicio, esta idea de negocio de Martín. Bien. ¿Cuándo se va a realizar las talleres adicionales? En el archivo que se les envió del curso en general, ahí están las fechas ya establecidas, no se va a mover ninguna fecha. Igual todas estas clases están siendo grabadas. Bien, entonces, gracias a todos, damos por terminado. No se olviden que registrar su asistencia, y también les vamos a estar enviando el formulario de las preguntas con las 4 preguntas 5. Bien, hasta luego. Curso@cidedidáctica.org. Todos, en el transcurso del día